Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, voy a intentar ser breve para contar mi testimonio en los últimos 5 meses, ¿sí? Y también contarles la palabra que Dios puso en mi corazón. El 22 de noviembre estuve aquí dando una charla sobre la salud mental y tenía una molestia en mi pierna. Me gusta correr maratones y cuidarme con la comida y tener hábitos saludables, pero tenía una molestia acá en el gemelo de la pierna derecha y pensé que era producto del entrenamiento que estaba haciendo. Venía de un viaje de Valencia, pero el sábado, al día siguiente que estuve aquí, empezó el dolor más intenso. Y vi que el pie mío empezaba a cambiar de coloración y me di cuenta que estaba teniendo un problema vascular, un problema en la arteria. Fui a la mutua, le dije a mi esposa que en la noche me lleve. Y Dios también usa a distintas personas, ¿no? Eran como las 11:30 de la noche y yo me estaba yendo a dormir. Y cuando me acuesto veo los pies que estaban de distinto color y mi hijo más chico, más pequeño, que tiene 10 años, me dice: papi, ese pie tiene otro color. Entonces corroboró lo que estaba viendo y le dije a mi esposa: vamos para la clínica. Si me quedaba durmiendo me moría en la noche o me quedaba sin pierna, porque cuando llegué al hospital tenía un infarto aquí en la arteria femoral. Me operaron de urgencia en el Hospital Clínic, pero antes de operar son muchas cosas que tengo que contar que no las puedo contar hoy en tan poco tiempo, pero cuando los cirujanos vasculares hablan conmigo, que sabían que era médico, me dicen: mirá, ¿sabés que es complicado el cuadro? Y le dije: sí, lo sé. Me dice: bueno, primero vamos a tratar de salvarte la vida, después intentar no cortarte la pierna y después intentar no cortarte el pie, porque estaba muy comprometido la extremidad, ¿no? Bueno, la verdad que en ningún momento estaba intranquilo y en ningún momento perdí la paz, ¿sí? Las canciones del principio me hicieron recordar, le decía a mi hijo, a cuando era adolescente, y le decía: papá, cuando iba a la iglesia y era adolescente cantaba estas canciones, porque me decía: papi, esta no la conozco. Bueno, estas son canciones que también adorábamos a Dios cuando era adolescente. Y la primera era: he decidido seguir a Cristo, ¿no? Y si viniste acá y querés tener una vida perfecta sin problemas, te equivocaste de lugar. Porque vas a tener problemas, vas a tener enfermedades y vas a tener, como me pasó a mí en este evento que te estoy contando, la muerte frente a mí, ¿sí? Salgo, ¿no?, de la cirugía y estaba en los cuidados intermedios del Hospital Clínic y los médicos venían a cada rato, los vasculares, a tocarme los dedos, ¿no? Son muchas cosas, perdón. La cirugía tenía que ser una cirugía de 2 horas, pero terminó siendo una cirugía de 7 horas. Trabajaron 5 médicos. En el transcurso del domingo viene el jefe de vascular del Hospital Clínic que me tocaba los dedos y me dice: bueno, Ezequiel, ahora podemos decirte que tampoco vas a perder ningún dedo, porque saliste del quirófano con 2 dedos muy comprometidos y pensamos que lo íbamos a tener que amputar, pero ahora podemos decirte que no lo vas a perder. Y la verdad que nosotros trabajamos 5 médicos. A mí me hicieron un corte aquí, ¿no? Y bajaron para tratar de destapar toda la pierna. El problema era que cuando cortaban podía los trombos ir para arriba y provocarme un infarto pulmonar o un infarto cerebral. Entonces, por eso era muy riesgoso. Cuando destapan toda la pierna, llegan acá me tienen que hacer otro corte, que tengo un corte acá de unos 20 centímetros, para tratar de salvar el pie. Cuando están trabajando en el pie, llegó un momento que ellos ya no podían hacer más nada. Entonces cerraron y dijeron: los dedos, estos 2 dedos de mi dedo del pie salieron casi sin circulación del quirófano.
Y me dice, mira, nosotros llegamos hasta cierto punto y nos dijiste que antes de entrar al quirófano estabas tranquilo porque Jesús estaba con vos. Y la verdad que lo que podemos decir es que fue un milagro que tengas los 5 dedos, porque nosotros estábamos convencidos que íbamos a tener que amputar 2 dedos, ¿no? Y la verdad es que mi oración antes de entrar al quirófano, yo tenía paz, pero como padre y tener la muerte cercana, pensaba en mis hijos, ¿no? Y mi oración era que no me quería morir, que quería seguir con mi familia. Y bueno, y salí. Empezó un proceso de recuperación de la pierna muy costosa, que no podía caminar. Imagínense que yo corría entre 20 kilómetros por día a después no poder caminar 200 metros. Y eso también trabaja con uno, ¿no? Entonces la palabra que yo hoy quiero dejarte es, frente a un gran problema, siempre vas a tener una gran oportunidad, ¿sí? Vas a tener una gran oportunidad para muchas cosas. Yo no soy la misma persona que me vieron ese viernes. El sábado cambié. El problema es que pensé que había cambiado y que estaba en proceso de cambio, y cuando empezaba a recuperarme, en Navidad empiezo con fiebre. Empiezo con fiebre. Me internan 3 días, antibióticos. No encontraban la causa de la fiebre. Me envían para mi casa y me dicen, bueno, mira, vas a volver para tu casa para que puedas pasar fin de año con tu familia, y si llegas a tener fiebre, volvé. Estaba mi mamá, que vino de Argentina por lo que me pasó en la pierna. El 3 de enero se iba mi mamá, y la noche del 1 al 2 tengo mucha fiebre. Entonces digo, vamos a consultar a ver qué pasa que tuve tanta fiebre. Y mi mamá le digo, acompáñame, ya que estás acá y mañana te volvés para Argentina, vamos para Sanitas, que era donde me estaban viendo el tema de la fiebre, ¿no? Entonces voy y me dicen, no puede ser que tengas tanta fiebre, vamos a hacer una tomografía computada. Hacen una tomografía computada, estoy en la sala de espera, me llama la médica y me dice, ¿viniste solo? Cuando me dijo viniste solo, yo siendo médico ya sé que detrás de eso viene una mala noticia. No te van a decir, está sano, ¿no? Sano te dicen solo. Ahora cuando tenés algo, llamamos al familiar. Yo no, estoy con mi mamá, pero prefiero estar solo. ¿Qué encontraste? Le digo. Y se me vino. Hay cáncer. Y me dice, sí, hay imágenes que están muy mal, encontramos adenomegalias en todo tu tórax. Creemos que es un proceso que se llama mieloproliferativo, que puede ser leucemia, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin. Tenemos que ver cuál es, pero el proceso es maligno. En ese momento es como que se te cae el mundo. Y decís otra vez, porque encima venís del tema de la pierna, que yo ya estaba empezando a recuperarme, y otra vez una noticia en poco tiempo que te sacude y me deja aturdido. Entonces le mando ahí un mensaje a mi mamá, le digo, entrá, que te tengo que decir algo. Y cuando entre, le digo, me pongo a llorar y le digo, no puedo entender lo que me está pasando, pero tengo cáncer. Y bueno, y ahí oramos y que Dios intervenga en este proceso. No tengo para mostrarte la tomografía, pero el PET, que es el que hacen con contraste, pero finalmente después lo que me diagnostican es un linfoma Hodgkin, que es un cáncer en los ganglios linfáticos. Pero si imaginás creo que se llama también acá la parra o la planta de la uva. Imagínate que mis piernas son un tronco y todo mi tórax estaba pintado de violeta, que pequeños círculos, que es cómo la enfermedad había tomado, ¿sí? Y se clasifican los cánceres en estadios, de estadio 1 a 4. El mío era el estadio 4, el más avanzado, y estaba tomado, digamos, del diafragma para abajo, del diafragma para arriba, y también afectado el pulmón y el hígado.
No, metástasis no, porque ¿dónde toman los ganglios linfáticos? Si los ganglios linfáticos están afectados para abajo, es un estadio 1 y a medida que esos ganglios se van afectando, se va aumentando el estadio. Entonces, digo, bueno, hay que empezar el tratamiento. Vuelvo al clinic porque tenía una interconsulta por el tema de la pierna y ahí me siguen hasta el día de hoy con las quimioterapias, ¿no? Que ahora te contaré. Lo que nunca me pregunté, y acá me gustaría empezar a compartir lo que Dios puso en mi corazón, es por qué a mí. Yo nunca me pregunté por qué me pasan a mí las cosas. Desde que me pasó la pierna y desde que me diagnosticaron cáncer, lo que me pregunto es ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando por este proceso? Yo te dije que del 22 que me vieron, el 23 no era la misma persona. El 2 de enero no era la misma persona que el primero, porque cuando me dijeron cáncer, otro golpe y otra posibilidad también para cambiar y para enfrentar esa situación. Finalmente, el 13 de febrero empiezo con las quimioterapias. En un plan de 12 quimioterapias, voy por la 5ª quimioterapia. Y Pedrinho, cuando conversábamos y la posibilidad de venir acá, me dice, pero no quiero que si no estás bien. Mi vida fue un milagro por no cortarme la pierna y está siendo un milagro por cómo estoy atravesando la enfermedad. No tendría que tener pelo, porque me dijeron a los 15 días se te va a caer el pelo. No tenía problema de estar como Pedrinho pelado, yo ya pensaba pelarme. Pero lo cuento porque se me empezó a caer el pelo y dije, bueno, ya empezó el proceso de caída de pelo y de repente se detuvo. Entonces vuelvo a cuando estoy en el hospital, le digo, perdón, ¿cuándo se me empieza a caer el pelo? Me dice, mira, el pelo se te tendría que haber ido a los 15 días. La verdad que sos la única persona que está con este tratamiento y que tiene pelo. Así que si llegás a la 12 con pelo, te estudiamos, a ver por qué no se te cayó el pelo, me dice. Y cuando atravesamos un problema y nosotros nos preguntamos el para qué, todo empieza a tener un sentido. Empiezo con las quimioterapias, como te decía hasta hoy, y a mí me gustaría, si tenés Biblia, que podamos abrir en Lucas capítulo 8, en el versículo 42, porque a medida que vayamos con la palabra, te voy a ir contando un poquito más de lo que fue mi enfermedad y cómo está yendo, ¿sí? Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice, del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Acá tenemos a Jairo, que le rogaba y le estaba rogando que vaya a su casa. Creo que como seres humanos, el pedido más importante que podemos tener es pedir por un hijo, ¿no? Y la hija se estaba muriendo. Es más importante que pedir por nosotros, más importante que pedir por la iglesia, más importante que pedir por un amigo. La hija de este hombre se estaba muriendo. Pero mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. 12 años que perdía sangre, 12 años que estaba excluida de la sociedad porque era una mujer manchada, era una mujer que no podía tener una vida. No es que una mujer hoy con una hemorragia iba y puede seguir trabajando, estudiando, haciendo su vida. Estaba excluida de muchas cosas de ese momento. Pero, ¿qué es más importante? ¿Una niña de 12 años que se está muriendo? ¿O una mujer que hace 12 años que tiene flujo de sangre sin desmerecer el problema que tiene? Pero ella, en ese momento podría haber dicho,
¿para qué lo voy a molestar a Jesús? Si es más importante que vaya a sanar a una niña. Y no encontraba ninguna cura, dice. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica y al instante la hemorragia se detuvo. Y acá también quiero contarte algo que me pasó. Mucha gente me llamó, y quizás algunos de la iglesia de acá, que sé que me siguen en Instagram y me habrán escrito y yo contestaba, estamos orando, mi mamá también. Pero yo sabía que en ningún momento Dios no me había mostrado que me iba a sanar como le pasó a esta mujer al instante. Y hoy le doy gracias a Dios que no me haya sanado. A mí lo mejor que me pasó en estos últimos 5 meses es la enfermedad. La enfermedad a mí me permitió cambiar para bien. Me permitió encontrar un propósito en la vida que todavía no lo había terminado de definir. Me permitió acercarme más a mis hijos. Me permitió disfrutar un café que antes estaba en una vorágine que no paraba. Me permitió disfrutar a mi mamá, disfrutar a mis hermanos que viajaron, disfrutar este momento sin estar pensando qué voy a comer. Porque hoy estás y mañana estás frente a la muerte, como me pasó a mí 2 veces. Porque cuando hablo con la oncóloga me dice, es un cáncer curable, pero está tan avanzado que tus posibilidades del 95 bajan al 70. No importa, le dije, si Dios quiere, estaré dentro del 70, y si Dios no quiere, estaré dentro del 30. De mi lado voy a poner lo mejor para recuperarme lo más rápido posible, y es lo que hago hasta el día de hoy. Y Jesús pregunta quién me tocó, ¿no? Y dice, todos negaron, y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera te apretuja. Y Jesús dijo, alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió de mí poder sanador. Cuando la mujer se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero a la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe, y ella sanará. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas y lloraban y se lamentaban por la muerte de la niña, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, sino duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús tomó de la mano a la niña y le dijo en voz fuerte, niña, levántate, y en ese momento volvió la vida. Y este pasaje nos deja muchas enseñanzas, y a mí me gustaría decirte las enseñanzas que me dejó, que me está dejando la enfermedad, y que si lo podemos canalizar, yo no sé por qué viniste acá, lo que sí sé es que tenés un problema. Porque no existe el ser humano que no tenga problemas. Seguramente tendrás un problema físico, tendrás un problema de salud mental, tendrás un problema financiero, tendrás un problema familiar, tendrás un problema de que no te adaptás al país y no sos de acá, tendrás un problema que te quedaste sin trabajo. No existe el ser humano que no tenga problemas. Lo que tenemos que entender es que los problemas son parte del proceso que nosotros necesitamos también. Y a mí me llama la atención en este pasaje la actitud también que tuvo la mujer. La mujer podía haber quedado orando o sin molestar al maestro y ella no hubiese tenido la sanidad. Porque dice que ella actuó, lo tocó a Jesús y recibió su milagro, ¿sí? Y nosotros muchas veces nos preguntamos, como decía, ¿por qué a mí? Y yo te invito a que te preguntes lo que estés pasando, ¿para qué te está pasando eso? ¿Sí?
¿Para qué estás pasando por esa situación? ¿Qué parte de uno puede crecer con el problema que estás pasando? Yo, como te decía, el 2 cambié y ahora también es un proceso de cambio continuo, porque también cada vez que voy a la quimioterapia, a mí me hacen una quimioterapia todos los viernes, ¿sí? El viernes pasado tuve una quimioterapia, me llaman del hospital y me preguntan cómo estoy, y la verdad es que, mira, te cuento la última, me hicieron quimioterapia el viernes y estaba muy cansado. Pero que a mí me cuesta dormir, no me gusta dormir. Entonces, pero necesité dormir y dormí y al otro día, nunca dejé de hacer actividad física. Siempre fui al gimnasio, ¿sí? Siempre voy al gimnasio, hago ejercicios de fuerza adaptado a mi condición física de hoy, porque la actividad física hace que elimine las toxinas de la quimioterapia más rápido, hace que no pierda masa muscular, hace que la fatiga que me da la quimioterapia se vaya más rápido. Entonces, el sábado me levanté y ahora mi familia no me dice nada, pero al principio me decían, no, espera, descansa un poquito más, todavía estás con la quimioterapia. Y al otro día me levanté y me fui al gimnasio el sábado, ¿no? Y ya empezó también otro proceso. La gente en el gimnasio ya me conoce y viene y me habla y me dice, pero tenés cáncer y estás acá. Y ven, acá yo tengo un portacat, que es donde me pasan las quimioterapias, que esto fue un milagro, porque cuando a mí me dicen de ponerme el portacat, me iban a poner un portapic, que era que me ponen aquí en el brazo. Y yo no quería el portapic, pero fui al Hospital Clinic para que me pongan el portapic. Y cuando ingreso al quirófano me hacen una ecografía y me dicen tus venas son muy, muy finitas, vamos a poner un portacat, porque el portacat lo vas a tolerar mejor. Entonces me estaban poniendo el portacat y a pesar de que soy médico, tengo mis temores. Y yo sabía que la intervención cambiaba por completo porque me hacen un corte aquí, porque me tienen que poner el portacat a la vena cava. Y en ese momento sentí como un miedo, como una intranquilidad. Entonces le dije, estaba en el quirófano y tenía la mano, estaba con el torso desnudo y el pantalón me lo habían dejado porque era una intervención pequeña. Y tenía la mano acá y le digo, Jesús, me acompañaste al quirófano, no me cortaron la pierna. Me estás acompañando acá en este diagnóstico, pero estoy perdiendo la paz que venía teniendo durante esos días. Si estás acá conmigo, yo tenía la mano muy fría porque no existe el quirófano caliente, son fríos. Si estás acá conmigo, tomame la mano, dame paz, ayúdame a pasar esto. Enseguida sentí la mano caliente que me dio paz. No veía nada porque tenía todo el bloqueo del panel quirúrgico que usan los cirujanos y sentí que Jesús me tomó la mano, que mi mano se calentó, que me dio la paz. Entonces, sea lo que sea que te está pasando, en los momentos que lo necesites, Jesús está y está a una oración, está a una actitud como le pasó a la mujer, está a un paso que nosotros activemos para sentir que Él está con nosotros. Él siempre está, lo que pasa es que nosotros, es normal, somos seres humanos y a veces perdemos la mira, ¿no? Perdemos el horizonte y tenemos que volver a encauzarnos de nuevo. Y el punto número 1 que te quería dejar es que tenés que aceptar la realidad. No luches con la realidad. Yo no podía luchar con que no tengo cáncer. El cáncer lo tengo. Ahora, ¿lo enfrento o me hago la víctima? ¿Lo enfrento o hago como muchos cristianos que dicen lo dejo en manos de Dios y se mueren y no hacen nada? Y los médicos también están para ayudarnos. Si Dios quiere que haga quimioterapia, fue mi oración, voy a hacer la quimioterapia y haré todo lo que esté a mi alcance. Como les dije, deporte, alimentación. Y si Dios me quiere sanar, como les decía, que sea una sanidad al instante como pasó en esta mujer que vimos.
Y después, lo que te quería decir es, cambiá la pregunta, encontrá tu para qué, que estás pasando las cosas, encontrá ese propósito. Hoy yo estoy pasando por un proceso para llegar a un propósito. Creo que no toleró la quimioterapia. Encontrá el propósito a lo que te estás pasando, ¿sí? Porque muchas veces nosotros creemos que lo que nos pasa a nosotros es único, o por qué nos va a pasar, pero no existe el ser humano bueno. Estamos acá y vamos a vivir aflicciones, enfermedades, problemas de trabajo, injusticias, y en ningún lugar dice que no lo vamos a pasar, pero yo te puedo asegurar que hoy entiendo a mis pacientes desde otro lado. Cuando hablaba con los pacientes, hablaba como médico, y es lógico. Y muy pocos problemas de salud había tenido, casi ninguno. Me había fracturado el tobillo porque fui a jugar al fútbol y pisé mal y me fracturé el peroné, pero no había tenido grandes problemas. Ahora los entiendo desde otro lado, empatizo desde otro lado porque soy paciente, y lo que te puedo decir es que no es lo mismo estar enfermo con Jesús que sin Jesús. No es lo mismo. No es lo mismo ser un paciente oncológico con Jesús que sin Jesús. Mi vida con Jesús está ayudando para transformar a gente que yo nunca pensé que iba a estar enfermo, nunca pensé. Yo te puedo asegurar que yo mentiría si cuando entré por esa puerta el viernes 22 hubiese pensado que al otro día iba a estar frente a la muerte o perder la pierna. Y nunca pensé que cuando iba a ir ¿quién va a una clínica por fiebre y te dicen tenés cáncer? Pensás que vas a ir y que tenés un problema invernal, un problema y nunca pensé. Pero hoy yo te puedo decir que si estás pasando una enfermedad te puedo entender, me puedo tomar un café como paciente y nos vamos a entender porque hablamos el mismo idioma y vamos a sentir lo mismo. Y también mucha gente me dice, ¿por qué crees en Dios si tenés cáncer? Es que nunca creí en Dios para no tener cáncer, le digo yo. Nunca creí en Dios para no entrar a un quirófano. Nunca creí en Dios para no estar enfermo. Siempre creí en Dios porque si me toca pasar por lo que me está pasando, no perder la paz, estar tranquilo, que me acompañe en el tratamiento. Tener fe, ¿sí? Porque la fe es esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo veo mi sanidad, ¿no? Y veo que voy a estar sano. Pero Dios está al control, ¿sí? Yo nunca creí en Dios para navegar en una laguna. Creo en Dios, como le digo, para navegar en mar adentro y cuando venga la tormenta, saber que yo soy un marinero y que el capitán del barco es Jesús y que mi barca va a estar bien, va a estar tranquila, no va a tener nada, no le va a ocurrir nada que Jesús no lo permita. Entonces, cuando la gente te diga, pero ¿cómo crees en Dios con todo lo que te está pasando? Yo creo en Dios porque Él me está acompañando, ¿no? Y yo te puedo asegurar que mucha gente me dice, pero te cuidabas, hacías deporte, corrías maratones, no fumás y tenés cáncer. Y uno, en el porcentaje de la vida, todas las cosas que hice las hice para evitar enfermarme, pero si te tenés que enfermar, te enfermás, digamos. Ahora, yo estoy tranquilo y esto no es un desaliento para los que se cuidan. Yo estoy tranquilo que no me enfermé porque hice algo. Me enfermé porque me tenía que enfermar, porque
Si tenía que haber cambiado algo de mi vida pasada, es tener menos estrés. Pero después, los hábitos los tenía. Y todo problema, toda prueba, a veces mi oración era, quiero avanzar, quiero crecer, quiero ser mejor cristiano, quiero tener más del Espíritu. Y lamentablemente, para mí, cuando empecé a pasar por todo este proceso, vino una palabra a mí que si querés tener frutos del Espíritu, tenés que pasar por pruebas. Entonces, todo lo que yo le pedía, después Dios me dijo, pero vos me pediste más fe, me pediste más paciencia, me pediste más bondad, me pediste más templanza, más mansedumbre. Esta es la oportunidad para tener más de todo lo que me pediste, y así lo tomé, ¿no? Yo no tengo la misma fe que tenía en mis 2 quiebres de salud que tuve cuando les decía. No tengo la misma mansedumbre, soy una persona más mansa, me enojo menos, tengo más paciencia. Antes estaba tomando un café y ya estaba pensando que tenía que pagarlo. Ahora tomo el café, me quedo tranquilo, lo disfruto y después lo pago. Y estaba viendo a mi hijo al fútbol y estaba pensando, bueno, dos tiempos de 35 más esto, después tengo que ir, tengo que hacer, tengo que preparar. Y ya no vivo así, ya vivo el momento, disfruto estar acá hoy con ustedes y no pensar lo que tengo en la tarde, no pensar qué voy a comer. Voy a comer, pero no estoy pensando, disfruto el hoy, ¿no? Y un día a la vez. A veces nosotros sabemos que tenemos que vivir un día a la vez, pero estamos viviendo el mañana. Y el mañana no se puede vivir. El mañana es mañana y Dios dirá qué pasa mañana. Tenemos que pensar, yo no digo que soy una persona planificada, soy una persona que tiene proyectos, no es que no vivo como el viento. Pero no dejo que me turben las cosas, ¿sí? Vivo el hoy, sí, con un proyecto de crecimiento personal, familiar, económico, pero no dejo que me quite el hoy. Y la paciencia, cuando yo empecé a mirar y a estudiar, se desarrolla en medio de la espera, en medio del sufrimiento. Y cuando a mí me dijeron, tenés cáncer, hasta no tener el diagnóstico definitivo, era una espera que tenía que ser paciente. Y fui tan paciente que ni mi familia me cree que me voy a hacer un estudio y me dice, ¿cómo te fue? No sé. ¿Y no te fijaste? No. ¿Pero no te vas a fijar? No. Cuando vaya a la oncóloga, que me diga cómo me fue. Y el otro día me hice un TAC de control, una tomografía computada, que me la hacían después de la 4ª quimioterapia. ¿Cuánto? No quiero... y me dicen, llego a mi casa y me dicen, ¿y? Bien. ¿Qué? Fui ahí, me hice la tomografía, ¿cómo te fue? Creo que bien. ¿Pero no te fijás? No preguntaste, no. La cosa que les quiero contar, que voy a la oncóloga el martes, me siento y le digo, bueno, ¿ya sabés cómo te fue? Me dice la oncóloga, no. Y sabe que soy médico. ¿Y no te fijaste? No. Le digo, quería venir y que me digas cómo está. Excelente, me dice. No podemos creer el resultado que estás teniendo. Todas las lesiones están desapareciendo. Antes, si veías mi tórax, era una... Gloria a Dios. Mi tórax era un racimos de uva, de cómo estaba. Y hoy hay aisladas, ¿sí? Las lesiones. Bueno, tengo que continuar el tratamiento. Al que viene el próximo viernes tengo la 6ª quimioterapia. Oren por mí. Yo cada 15 días tengo una quimioterapia. Y la mansedumbre dice que muchas veces hay provocaciones, hay injusticias. Y eso nos hace manso, ¿no? Y nosotros vimos en la Biblia, cuando a Jairo le dicen, no molestes al maestro, y después la gente se reía,
son ejemplos que a uno nos hacen más manso, ¿no? A mí, como te cuento esto, también muchas personas se reían y decían, si sos cristiano, no tendrías que estar enfermo. Si hiciste las cosas bien, no tendrías que tener cáncer. Y en ese momento uno se hace más manso, no contesta, no, se da cuenta que no vale la pena, ¿no? Pelear todas las batallas. Y también, si hay algo que aprendí con todo esto y que Dios me dio, siempre fui una persona que tuvo paz, pero en los momentos que te decía que fui pasando, hoy tengo más paz que antes. Entonces, si estás pasando por un problema, tengo una buena noticia, porque no vine a decirte que vas a tener problema, pero el problema va a pasar y el fruto va a quedar. El problema mío, yo seguramente cuando nos volvamos a ver, ya voy a estar en remisión, como se dice en la medicina, y el cáncer habrá quedado atrás, pero los frutos que estoy cultivando hoy y que Dios me está dando van a quedar, y eso nos hace mejores cristianos, mejores personas. La gente es una posibilidad, los procesos que tenemos para impactar a la gente, ¿sí? Porque si somos una persona que siempre nos va bien, impactamos, sí, porque nos va bien, pero cuando la gente nos ve atravesar un problema de la mano de Jesús, yo te puedo asegurar que marca la diferencia. Nosotros yo les inculco a mis hijos que no vivan en una burbuja y que hablen con la gente, que él, que es adolescente, pueda tener amigos que no son de la iglesia, porque él lo que tiene que llevar es la luz. Si no, somos luz dentro de un lugar que ya tiene luz. Entonces, cuando estás en fútbol y estás con tus amigos, y yo nunca le digo, separate de tus amigos tienen que ver que sos distinto. Y ahí va la confianza que yo tengo con él como padre, ¿no? Y los amigos también de él, él tuvo un amiguito que tuvo cáncer y vienen y me abrazan, hicieron una camiseta en el fútbol que dice, estamos contigo, Ezequiel. Ellos saben que nosotros somos cristianos. Los padres dicen, mira, yo nunca le pido a Dios nada, me dijo uno. Pero cuando me enteré que tenías cáncer, le pedí perdón y le pido porque no puedo creer que tengas cáncer, pero tampoco puedo creer que nunca perdés la sonrisa, no puedo creer que sos feliz, no puedo creer que venís a ver a los chicos, no puedo creer. Digo, mirá, le digo, acá no pasa si estás enfermo o no, acá pasa que yo estoy transitando la enfermedad, como les decía, creyendo en Dios y Dios me da la paz. Yo solamente le pido todas las mañanas no perder la paz, que Dios me acompañe y la gente va viendo eso y la gente va viendo que se puede vivir con Jesús, se puede vivir con Dios y ser normales. Tener problemas, pero Él nos sostiene de la mano y Él también, y mis hijos también. Para ellos no fue fácil que el padre estuvo una vez en el clinic cerca de la muerte y en la segunda también con el cáncer. Por eso, yo lo que te puedo, para cerrar, no pierdas la oportunidad de ser una persona agradecida. No pierdas la oportunidad de agradecerle a los que están acompañándote en los distintos procesos. Esto no es fruto mío solo, es fruto de mi familia, es fruto que ellos están conmigo, es fruto de mucha gente que ora por mí, ¿sí? Es mucha gente que me consta, que vieron que está el cristiano que te dice voy a orar y no ora nada. Pero hay mucha gente que me contacta y que me dicen, estoy orando, estoy rezando por vos, estás en mi cadena de oración, y yo sé que lo hacen. Y la Biblia, Dios no miente, y dice que donde se ponen 2 o 3 de acuerdo, Él está ahí, y las oraciones a mí me llegan. Mi Instagram, cuando a mí me vieron, yo tenía 3.000 seguidores, hoy estoy cerca de 23.000. Ayer me contactaron de fundaciones de cáncer, me contactaron periodistas para hacerme nota, me contactaron figuras de España que quieren tener una entrevista conmigo, pero no lo digo por mí, porque mi mensaje va a ser el mismo. Entonces, yo hago todas las cosas para cuidarme,
pero quien controla mi vida es Dios. Entonces es una oportunidad que voy a tener para darle la gloria a Dios. Y para cerrar, a mí me gustaría dejarte esto. Mi proceso va a servir como testimonio y está sirviendo ahora. Y lo que te esté pasando, podés tomar dos caminos siempre. O te victimizás y te quedás a un costado, o lo tomás como un proceso de vida que todos necesitamos cambiar. Ese proceso te va a dar un propósito y ese propósito va a ser un testimonio. Y ese testimonio es lo que va a cambiar a la gente. No va a cambiar por hablar. La gente no cambia porque yo hable bien o cambie mal. La gente, lo que le impacta, no le impacta cómo le cuento la historia. Lo que más le impacta a la gente es verme. Y es ver que lo que digo es real. Que lo que me está pasando es real, que lo estoy pasando con Dios. Entonces, eso es lo que cambia a la persona, ¿sí? Eso es lo que transforma a la persona. Y lo que se vuelve un problema, lo que hoy es un problema, después se vuelve una experiencia. El problema seguramente, como te pasó a mí, muchas veces viene para destruirte. Pero cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, ahí encontramos el sentido. Lo que fue dolor, a mí tuve muchas veces dolor en todo lo que me pasó y he llorado muchas veces para mí y solo. Después se vuelve una esperanza, primero para mí y después para mucha gente. Lo que fue miedo, porque tuve miedo. Tuve miedo a lo que iba a venir, miedo a la incertidumbre. Ayer hacía un video que la gente me escribe, voy a tener una primer quimioterapia. Y yo también tuve esa incertidumbre, siendo médico, miedo a entrar por ese pasillo del clinic hasta donde me iba a ir la primer quimioterapia, que me iban a poner cómo iba a ser, lo que iba a sentir, cómo iba a salir, si iba a vomitar, no iba a vomitar. Hasta ahora no vomité una vez. La médica me dice, a las 3 cuadras están vomitando. Digo, bueno, yo no vomité una vez. Bueno, está bien, me dice. Perdí, mirá, me había olvidado contarte algo. En el momento que me diagnostican, hasta la primer quimioterapia, hoy me ves así, perdí 15 kilos. Empiezo con un plan para comer y ya recuperé los 15 kilos. 16, ya estoy más gordo que antes. Hasta me veo panza y yo nunca tuve panza. Digo, bueno, y la oncóloga me dice, vos come, tú come, que ahora no te preocupes por la panza. Entonces, digo, tuve miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Si la gente me miraba, vieron que las miradas y me miraban y ya me estaban velando. Porque imagínate en mí con menos 15 kilos menos. Es decir, me miraban y decían, pobrecito. Y yo, pero decía, no, es proceso del cáncer, me voy a recuperar, comía. No perdí, empecé la quimioterapia, no perdí el apetito, no tuve náuseas, no, nada más, yo te puedo decir, tuve asco al agua. Porque tomaba mucha agua y de repente empecé a tener como un asco al agua y empecé a tomar otra bebida. Pero lo que te digo es que hoy estoy más fuerte, estoy más paciente, la prueba pasa y como te dije, el fruto permanece. Y por último, sea lo que sea que estés pasando, Jesús hoy quiere tomarte de la mano y quiere levantarte. A mí me levantó 2 veces de la cama. Cuando estaba en el clinic por lo del infarto y cuando me dijeron que tenía cáncer. Y hasta el día de hoy nunca me dejó. Nunca me dejó. Tuve miedo, tuve intranquilidad. A veces perdí un poquito la calma porque con todo lo que me pasaba. Pero cuando levanté los ojos y le dije, otra vez te necesito, otra vez estuvo ahí. Entonces yo te pido que, para cerrar, que puedas cerrar los ojos y hacer una oración. Y mi enfermedad en proceso de curación está sorprendiendo a mucha gente y es mi deseo que el proceso que estés pasando hoy, que pueda servir para ayudar a gente, para bendecir,
Y sea lo que estás pasando, en esta hora a mí me gustaría hacer una oración y entregar nuestras cargas y nuestros problemas a Dios, ¿sí? Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias por esta oportunidad. Te doy gracias porque pude contar el proceso que estoy viviendo y el testimonio que está haciendo mi vida hoy día para ayudar a personas, y porque lo más importante de todo esto es que estás conmigo, estás de mi mano, y te pido que mis hermanos, lo que estén pasando, cualquier proceso de enfermedad, cualquier proceso de salud mental, cualquier problema que estén pasando familiar, cualquier problema financiero que estén pasando y no encuentren una salida, que no pierdan la paz, que esa fe aumente y que ellos puedan saber que tu Espíritu Santo hace de esto que tengamos más frutos, hace que tengamos más paciencia, más bondad, más fe, y que siempre vas a estar a una oración, que siempre vas a estar para tomarnos de la mano, y que el proceso lo vamos a tener que pasar, pero no es lo mismo una tormenta con un capitán como vos que con un capitán que nosotros creamos que lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo mal. Yo te pido que hoy todos nos podamos ir de acá convencidos de que el mejor capitán para nuestra vida y para todo lo que viene sos vos, Jesús. Yo te pido que ellos puedan entender que tu Espíritu Santo siempre está con nosotros, siempre nos transforma y siempre quiere acompañarnos. Yo te doy gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y no dejen de orar por mí, ¿sí?